buenas tardes o buenos días, dependiendo entonces del lugar donde nos estén escuchando. Es un placer para mí poder presentar esta webinar de oportunidad quirúrgica en pacientes que padecieron COVID. Voy a presentar a los integrantes de esta mesa, el profesor adjunto Víctor Dayan, profesor de cirugía cardíaca de la Universidad de la República. Buenos días, Víctor. Y el profesor adjunto en enfermedades infecciosas, intensivista, pero además que ha sido asesor del Ministerio de Salud Pública en esta pandemia, el doctor Henry Albornoz. Buen día, Henry. Buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, este proyecto, antes que nada, es un proyecto conjunto que desarrollamos entre LACES, la Confederación Latinoamericana que agrupa cirujanos cardíacos en América Latina, y el Comité de Anestesia Cardiovascular de la Confederación Latinoamericana de Anestesiólogos. Para contextualizar un poco el problema, voy a hacer una presentación breve de 15 minutos, en la cual queremos mostrar un poco lo que estuvimos trabajando ambas confederaciones, para después poder abrir una mesa de discusión a estos expertos y contestar preguntas de quienes nos estén escuchando. Muy bien, voy a compartir pantalla entonces. El desarrollo de esta breve exposición va a constar de 3 aspectos básicos, que son qué nos motivó a estudiar el tema, cuál fue la forma que encontramos de mejor estudiarlo para poder llegar a guías, recomendaciones o sugerencias que le faciliten a los cirujanos cardíacos y anestesiólogos de América Latina tomar decisiones con respecto a la oportunidad quirúrgica en cirugía cardíaca para pacientes que padecieron COVID. Lo que nos motivó fue que los diferentes brotes, 3 o 4 dependiendo de los lugares, han tenido un cambio significativo que lo podemos dividir en un primer brote en el cual había una baja contagiosidad pero con una alta mortalidad, a los subsiguientes en los cuales por distintas circunstancias se fue dando una alta contagiosidad con una baja mortalidad, lo que hace que sea muy alta la posibilidad de recibir pacientes para cirugías electivas en cirugía cardíaca que tuvieran un PCR positivo, o sea que hubieran tenido o tuvieran en ese momento una infección por COVID. Esto se da en un contexto especial que hubo una reducción significativa de las cirugías cardíacas, tanto en América Latina como en Europa y Estados Unidos. Se estima que hubo una reducción de un 50% en las cirugías cardíacas, por motivos que no vale la pena extendernos ahora, a lo que se suma un retardo en los diagnósticos y captación de los enfermos, que hizo que a su vez esa lista de espera estuviera integrada por pacientes de mayor complejidad. En cirugías que en la primera etapa de la pandemia se encasillaron dentro de las cirugías tiempo dependientes, priorizando, por ejemplo, las cirugías por cáncer, pero que la evidencia muestra que el volumen mayor de las cirugías cardíacas son tiempo dependientes, es decir, que sin duda lo va a desfavorecer la espera para realizar el procedimiento. Basados en eso, entonces, en esos fundamentos, es que decidimos ambas instituciones realizar una revisión de la evidencia que nos permitiera, como dije al inicio, realizar algunas recomendaciones que facilitaran la toma de las decisiones. Para eso optamos por una revisión narrativa. Si bien sabemos que metodológicamente una revisión narrativa puede tener debilidades, por razones de tiempo, por lo cambiante que ha sido la pandemia de todo punto de vista, nos obligaba a usar una metodología que tuviera seguridad en los fundamentos, pero que nos permitiera hacerlo en tiempos acotados. Por eso nos planteamos entonces una revisión narrativa con un objetivo central, que era valorar
el periodo de recuperación entre la infección y una cirugía mayor electiva, es decir, cuál era, frente a la necesidad de operarlo, cuál era el tiempo de espera que le diera seguridades al paciente para realizarse esa cirugía. Incluimos cirugía mayor electiva porque preveíamos que la posibilidad de que hubiera muchos estudios en cirugía cardíaca era difícil, e intentamos incorporar cirugías mayores que nos permitieran aportar información a este objetivo. Acá está el procedimiento, no me voy a extender en él. Fue un grupo importante de anestesistas y cirujanos cardíacos de América Latina que analizamos en forma ordenada los trabajos e intentamos, quiero destacar, incluir los años 2020 y 2021 para ver si podíamos recuperar trabajos que evaluaran las variantes más nuevas de menor letalidad y sobre todo el efecto de las vacunas, que como todos sabemos ha tenido un impacto importante. De esta forma empezamos con 1016 artículos, llegamos a los 11 artículos que cumplían estos criterios de inclusión que dijimos previamente, en el cual primero voy a señalar algunas generalidades con respecto a estos hallazgos que todos conocen, pero que importa reafirmar, y era que los pacientes asintomáticos tuvieron una mejor evolución que los pacientes sintomáticos al momento de la cirugía, ¿no? Que claramente el mejor estudio cuando estudiaba el punto de corte en el tiempo de espera, encontraba que 7 semanas era ese punto en el cual incluso en muchos pacientes no había diferencia entre que hubieran padecido o no COVID, pero con un sesgo en la selección que era que aquellos pacientes con menores a 7 semanas de espera, obviamente eran pacientes que no podían esperar. Y las debilidades propias de que de las características de este estudio, que la mayor parte de la información era en la era pre-Omicron, nos referimos a virus de menor letalidad, pre-vacunación, y que estaban referidas a cirugía electiva, es decir, cuando el diferir la cirugía no cambiaba la sobrevida, cosa que en cirugía cardíaca ya dijimos no es exactamente aplicable. Con respecto al análisis de los 11 artículos que encontramos que sí cumplían los objetivos, como vemos la calidad no es buena, 8 de ellos fueron retrospectivos, de los 3 prospectivos solo uno tenía un N que le daba fuerza suficiente para poder tomar decisiones, y los estudios que incluyeron cirugía cardíaca, que eran todos retrospectivos, en solamente 2 de ellos se especificó la cirugía cardíaca, en la mayoría, en los 4 restantes quedaban en una bolsa de otro tipo de cirugías. Del análisis de esos estudios, obviamente que no voy a analizar los 11, simplemente voy a destacar algunos de los más importantes. Es ineludible el artículo de la COVID Surgery Collaborative Group. Este es un estudio prospectivo, internacional, multicéntrico, con un N por demás suficiente, cuyo objetivo fue el tiempo óptimo entre un PCR positivo y la cirugía, para todo tipo de cirugía, pero lo analizaron en base a la severidad de la infección por COVID y al tipo de cirugía. La debilidad que decíamos al inicio, por el momento en el que se dice, no describe específicamente cirugías cardíacas y no toma en cuenta la vacunación y el tipo de virus. No obstante, hay elementos que son fundamentales y que hasta para los estudios de vacunación se ha tomado en cuenta estos hallazgos, como son, primero, que la mortalidad luego de 7 semanas de un PCR positivo, la mortalidad entre los pacientes que estuvieron y no tuvieron COVID fue similar, que ese efecto fue mayor en los pacientes, que la evolución fue mejor en los pacientes asintomáticos, y que ese punto de corte de 7 semanas se mantuvo cuando se estudió por severidad, por riesgo anestésico y por riesgo quirúrgico. No obstante, dado que el objetivo del estudio era analizar el punto de corte, ellos sugieren no tomarlo como que sea la única decisión al momento o el único elemento al tomar la decisión, sino que
cada paciente, tomando en cuenta esas 7 semanas, debe ser adecuadamente evaluado y fundamentalmente valorar el riesgo de demorar esa cirugía. Con respecto a los 2 estudios que incluyen pacientes de cirugía cardíaca, me importa destacar este primer estudio, ya que es una experiencia brasilera. Como decíamos, no dijimos al inicio, pero la realidad de América Latina es muy heterogénea y este grupo lo que intentó fue contemplar esas realidades de tal forma que esas guías puedan ser aplicables o que fueran sugerencias útiles para las distintas realidades de América Latina. Este grupo, Brasil, son diferentes instituciones de San Pablo que analizan 3 grupos diferentes. Pacientes en los que el PCR tuvieron más de 10 días entre el PCR positivo y la cirugía, los que tuvieron en el segundo grupo entre los 10 días antes y después de la cirugía un PCR positivo, y los que tuvieron un PCR positivo, 10 días después de la cirugía. A nosotros nos interesó analizar el grupo 1, aquellos que tuvieron un tiempo de espera entre el PCR positivo y la cirugía. En ese grupo, claramente comparado con los demás, hubo una notoria menor mortalidad. Acá están los resultados, 4% contra 46 y 27, y una menor morbilidad de todas las causas. El problema del estudio, la debilidad del estudio, es la que se consideran más de 10 días, pero la variación de esa cantidad de días previo a la cirugía es importante y no está estratificada como se puede ver en la media de desvío estándar de ese tipo de cirugía. En el mismo sentido, en Malasia se hizo un estudio similar, pero con muy pocos pacientes, solo 12 pacientes, en el cual también el tiempo de espera entre el PCR positivo y la cirugía fue variable, más de 14 días, pero hasta 136 días, en el cual ellos no encontraron muerte atribuible a COVID. Fue un grupo muy chico de pacientes, pero sí un paciente con un perfil de riesgo mayor. Hasta acá pusimos el ejemplo de 3 estudios que incluimos de los 11 que dijimos en la revisión. Analizando con los diferentes expertos, decidimos incluir 2 estudios en los que si bien no son de cirugía cardíaca, los efectos de la vacunación. En este primer estudio, los resultados de los efectos de la vacunación en las poblaciones que fueron sometidos a cirugía, encontraron que primero, en general, los pacientes vacunados y que fueron sometidos a cirugía tuvieron menores complicaciones respiratorias, tromboembólicas, menor estadía hospitalaria y menor readmisión. Cuando a ese grupo general se estudió los tipos de procedimientos, encontraron que en 3 procedimientos específicos, respiratorios, gastroenterológicos y los cardiovasculares en general, el efecto beneficioso de la vacunación fue más pronunciado. Y por último, en un subgrupo que era un N pequeño que no les permitió hacer un desarrollo estadístico mejor, encontraron que los pacientes que tenían inmunidad natural, es decir, que tuvieron COVID y adquirida por la vacunación, en ese grupo no hubo muertes y claramente hubo menores complicaciones. Obviamente que esto necesitaban confirmarlo con un N mayor, pero daba una idea clara del efecto de la vacunación en el paciente quirúrgico. Y por último, este último estudio que nos pareció importante incorporar, que es el mismo grupo del COVID Surgery Collaborative Group que analiza el impacto de la vacunación en cirugías electivas con un método importante que es el número necesario de pacientes vacunados para prevenir muertes relacionadas con COVID. En aquellos pacientes en los que la vacunación fue previo a la cirugía, que era fundamentalmente lo que a nosotros nos importaba para el desarrollo de las recomendaciones. En ese sentido, los resultados fueron bien claros. Cuando compararon población quirúrgica versus población general, el número de pacientes vacunados fue menor, es decir, que el efecto fue más beneficioso en la población quirúrgica, y especialmente los que tenían mayores de 70 años,
elemento fundamental para la cirugía cardíaca, que es frecuente los pacientes de esta edad, especialmente en cirugía por cáncer. Acá ellos dividen pacientes, cirugía por cáncer y no por cáncer. A nosotros nos interesó porque por la similitud que tiene en ser cirugías tiempo dependientes, y lo más interesante para nuestro continente es que un estudio de sensibilidad en comunidades con alta y baja circulación viral se mantuvo el efecto favorable de la vacunación, con lo cual claramente la vacunación en el paciente quirúrgico debe ser priorizada, que es la conclusión de este grupo. De tener que optar, es necesario priorizar a los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía electiva, ya que el impacto de la vacunación es mayor en este grupo. Entonces, ¿qué surge de la revisión narrativa y de los grupos de expertos que trabajaron en ambas confederaciones? Primero, que cualquier recomendación debe incluir la oportunidad de la cirugía, haciendo hincapié en la cirugía cardíaca y la necesidad de resolverla en un tiempo limitado. El aspecto clínico de cómo padecieron esa infección viral, que incide en el tiempo de espera, y por último, el impacto de la vacunación, lo cual ha venido generalizándose en el continente. De acuerdo a esto, entonces, realizamos estas sugerencias. Insisto, son sugerencias, son recomendaciones, no obliga a nadie a aplicarlas, sino que simplemente nos parecieron útiles para ordenar. En primer lugar, paciente de urgencia, no hay discusión, ese paciente debe operarse y los equipos deben de tomar las medidas necesarias para evitar contagiarse o contagiar a otros pacientes en la admisión en el hospital. De acuerdo a la oportunidad, entonces, los pacientes que puedan ser diferibles, se mantiene un punto de corte de 7 semanas hasta el momento que nosotros cerramos la revisión, la cual cambia casi que diariamente. Esta decisión, obviamente, que tendrá un enorme peso el cirujano liderando el equipo de ese servicio para tomar la decisión de esperar 7 semanas para realizar el procedimiento. Diferente es en aquellos pacientes que se considera no diferible, el equipo entiende que no es posible esperar ese periodo. Ahí pasamos a la segunda aspecto que entendíamos importante y que surge de la revisión, y es que la severidad de la infección por COVID que padecieron juega un rol fundamental. Por eso tenemos que dividir en aquellos que fueron asintomáticos o tuvieron síntomas leves, en rojo están explicados cuáles serían, y aquellos que tuvieron síntomas severos o moderados. Empecemos por los más claros, pacientes asintomáticos. Ahí un tercer escalón que decíamos era que estuvieran vacunados o no. Consideramos 2 dosis 14 días antes de la cirugía porque sabemos que eso también es cambiante. El profesor Albornoz nos podrá explicar un poco mejor, pero es lo que hoy por hoy está definido como vacunación completa. Esos pacientes con vacunación completa, con 2 semanas desde el PCR positivo, es suficiente para la cirugía. En este sentido, esta espera está vinculada a 2 aspectos: a proteger al equipo de salud que tiene que intervenir, y 2 semanas es un tiempo razonable que habitualmente en anestesia utilizamos para dar tiempo a la restauración de una infección viral. Diferente es el paciente que tenía una vacunación incompleta, en el cual nuestra sugerencia es esperar 4 semanas fundamentalmente para completar la vacunación y lograr ese efecto protector en la población quirúrgica que analizamos previamente. En la otra rama, el paciente más complicado es aquel que es no diferible y que tuvo síntomas severos o moderados. De nuevo, la vacunación es un elemento fundamental acá, en que si esta vacunación es completa, nosotros sugerimos esperar 4 semanas por los mismos motivos anteriores que expresamos anteriormente, y
que permita a un equipo multidisciplinario en el cual el neumólogo es un factor fundamental para evaluar si quedaron secuelas de esa infección severa. No quisimos extendernos en los artículos, pero algunos de ellos plantean de que hallazgos en radiografías de tórax o en tomografía de secuelas respiratorias del COVID que deben ser evaluadas en el contexto de lo que puede ser un long COVID y que de nuevo Henry nos podrá dar alguna información adicional con respecto a este tema. El mismo paciente que tuvo un COVID severo, pero que tiene una vacunación incompleta, acá necesariamente tenemos que sugerir, en la medida de lo posible, esperar estas 7 semanas mínimo y aprovechar ese tiempo, en este caso, para 2 aspectos. Primero, vacunar, completar la vacunación y darle tiempo a que ésta sea eficiente, y mejorar la evaluación respiratoria e incluso inmunológica en el contexto de lo que puede ser un long COVID para tomar una decisión. De esta manera, intentamos cerrar un esquema en el cual planteamos los 3 escenarios y que creo que resume un poco lo analizado, insisto, por la revisión bibliográfica, pero por las diferentes discusiones que tuvimos entre los grupos de anestesiólogos y cirujanos cardíacos de América Latina. Muy bien, muchas gracias. Por ahora, esta es la presentación. Me gustaría, voy a cerrarla, dejar de compartir la pantalla, perdón. Quiero abrir la discusión al grupo y a eventuales preguntas. La primera pregunta obligada que tengo que hacerle al grupo es que nosotros tuvimos que cerrar en un momento la revisión, y si bien hemos intentado mantenernos al día con el tema, sabemos que es continua la aparición de nuevas publicaciones. Por eso me gustaría preguntarle a Víctor, que sé que está muy al día en el tema, ¿qué hay de nuevo, Víctor, con respecto a esta revisión que hicimos? Bueno, muy buenos días. Excelente presentación, Juan. Bienvenidos a todos los que pudieron conectarse, y es un gusto compartirlo con el doctor, el profesor Albornoz, también referente del tema a nivel nacional. Como el doctor Riva ha dicho, esto ha sido un arduo trabajo en el que han participado ambas sociedades, en un tema que es sumamente cambiante y en donde lo que quisimos intentar hacer es contextualizar la situación para darle una mano o ayudar a nuestros colegas en Latinoamérica, teniendo en cuenta la realidad latinoamericana, que es distinta de la realidad europea y norteamericana en cuanto a las listas de espera y el aplazar las cirugías en estos pacientes, que sabemos que son distintos que los pacientes que quizás están esperando una cirugía general o de otro tipo. Las cirugías cardíacas tienen otro grado de urgencia, y en donde los 2 objetivos que nos planteamos, como dijo Juan, es definir la oportunidad en base a fundamentalmente para la seguridad del paciente en no tener complicaciones relacionadas con el COVID, así como también la seguridad nosocomial, que ese paciente no sea una fuente de infección. Esos son los 2 aspectos, y un aspecto es más de tipo médico dirigido al paciente, el otro aspecto es más del tipo epidemiológico, y ahí es donde Henry tiene un rol fundamental en su aporte también. Y revisando la literatura, la realidad es que este mes, o sea, hace 1 o 2 días, salió las recomendaciones de la Sociedad Americana, de la STS, en conjunto con la Americana, respecto a la oportunidad quirúrgica en pacientes con cirugía cardíaca, y tenían cosas similares y distintas a la nuestra. Y para no entrar en mucho detalle, pero simplemente a grandes rasgos, el concepto de cirugía diferible y no diferible que nosotros implementamos es novedoso, y yo creo que es muy oportuno, porque la cirugía cardíaca claramente es distinto, y en el sentido de que hay pacientes en donde el aplazar 2 o 3 meses tiene un impacto importante en la mortalidad,
un paciente con estenosis aórtica severa, con una disnea clase funcional 3, es distinto si se opera ahora que si se opera en 3 meses, y ese aspecto es novedoso y distinto a lo que es la STS, en donde ellos plantean definir la oportunidad quirúrgica según el grado de urgencia clásica, en emergencia, urgencia o oportunidad, y ahí se plantean días distintos. Y otro aspecto que es importante, a diferencia del nuestro, es que ellos no plantean la necesidad de considerar la vacunación previa como criterio para definir la oportunidad quirúrgica. En ese sentido, creo que es un aspecto que personalmente, digo, no hemos tenido oportunidad de comentarlo con los colegas, pero creo que no considera esta publicación que Juan había mencionado respecto a la evolución distinta postoperatoria de pacientes vacunados y no vacunados, y consideran que es irrelevante si el paciente está vacunado o no en definir la oportunidad, pero al mismo tiempo estimulan de forma ardua la vacunación previa a la cirugía. Y como último concepto, antes de darle la palabra a Henry, ellos plantean, y esto es un aspecto que son un poquito más precoces que nosotros, en pacientes urgentes, y ellos lo definen como la urgencia en la cual nosotros estamos acostumbrados, que es el paciente hospitalizado, en el cual el procedimiento se va a hacer durante su hospitalización. Lo que plantean es que la cirugía debe realizarse luego de los 5 días del diagnóstico positivo de COVID, en aquel, obviamente, que haya tenido un COVID leve o moderado, y en el que haya sido severo, pero no requerimiento de intubación, más de 10 días. O sea, son un poquito más agresivos o precoces que nosotros. Creo que hay mucho como para digerir ahí, no es el momento ahora actual, creo que después se va a meritar hacer una instancia de comparación entre ambas recomendaciones, que además creo que la realidad distinta latinoamericana y norteamericana hace que evidentemente no podamos aplicar la oportunidad que ellos plantean de esperar 12 semanas en pacientes que son de oportunidad. Y cuando dicen de oportunidad no tienen el concepto de diferibilidad o no. Pero bueno, eso quería simplemente comentar lo nuevo que hay al respecto del tema, y bueno, le doy la palabra a Henry para ya adentrarse en los aspectos más relacionados con lo epidemiológico y el long COVID, como mencionaba Juan. Bueno, buenos días a todos. Bueno, la verdad que saludo y felicito por el trabajo y por la presentación, Juan. Me parece que es un tema obviamente muy importante. La pandemia inicialmente obviamente nos generó un montón de incertidumbres y afortunadamente algunas cosas se han ido disipando y el conocimiento que se ha ido generando ha permitido, creo yo, en cierta medida racionalizar cosas y digamos, y reencauzar un tiempo que fue muy difícil. Yo me parece que inicialmente haría como 2 comentarios respecto a la presentación. Uno es respecto a, bueno, a las dificultades que tenemos en, digamos, en poder valorar adecuadamente la evidencia científica en un contexto donde obviamente los estudios que tenemos son observacionales y donde se mezcla, diría yo, porque los factores que hacen que una persona que adquiere el virus SARS-CoV-2 curse un COVID asintomático, sintomático leve o sintomático severo, algunos los conocemos y otros no. Pero de los que sí conocemos, como son la edad, la presencia de comorbilidades y dentro de ellas las comorbilidades cardiovasculares, las respiratorias, la diabetes, las neurológicas, pesan mucho y obviamente esos factores, la edad, estas comorbilidades que nombré, en el paciente cardiológico que se va a operar de una cirugía cardíaca son comunes con los factores de riesgo que también
hacen a cómo le va a ir y al resultado quirúrgico y al resultado postoperatorio en cuanto a riesgo de complicaciones y de internación. Entonces, esa, digamos, coparticipación de estos factores, tanto en la presentación del COVID como en el resultado quirúrgico, hacen que ese sesgo al que hacía referencia Juan hoy, de que obviamente los pacientes que se operan más precozmente, en general, tienen mayor riesgo quirúrgico, son pacientes que también tienen mayor riesgo para haber cursado un COVID más severo y también son factores de riesgo para cursar posteriormente un COVID prolongado o quedar con algún grado de secuelas respiratorias o de los otros tipos. Porque a veces nos centramos un poco en lo respiratorio y entiendo que lo quirúrgico hace, obviamente es muy importante, pero bueno, las secuelas neurológicas, las secuelas neuromusculares y las secuelas de otro tipo que le quedan a las personas que cursaron un COVID moderado a severo son importantes. Y obviamente que también van a influir en el resultado a mediano plazo y en las complicaciones posoperatorias. Entonces ahí surge esa dificultad. Yo diría, los factores que también hacen al riesgo quirúrgico son también factores para que la persona presente un COVID más severo y también tenga secuelas más importantes de ese COVID. Las otras cosas que sabemos respecto a qué determinan esa presentación o el riesgo de complicaciones, y sabemos que los inmunosuprimidos, tomar inmunosupresores o por otro mayor riesgo de formas graves de COVID y por lo tanto también de long COVID y eventualmente de complicaciones postquirúrgicas. Después están los factores genéticos. Sabemos que hay algunos polimorfismos genéticos que hacen que personas que aunque no tengan ninguno de los otros factores, algunas mutaciones o algunos perfiles en Henry, ¿sabes qué? En el polimorfismo genético hace que tengan más riesgo de ¿sí? ¿Se me escucha bien ahí o no? Yo te escuchaba entrecortado, ahora no sé el resto. ¿Sí? Bien. Te escuchaba medio cortado, Henry. ¿Sí? A ver. Voy a tratar de lograr un poquito mejor de recepción de repente. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos bien. Lo que decía es que esos factores interjuegan con el riesgo quirúrgico y el factor de sesgo que hablabas tú en alguno de los trabajos. Y lo otro que a mí me parece muy importante, que la guía, las recomendaciones incluyen, y tú lo mostrabas en los últimos trabajos, es incluir el factor vacunación, porque el estado inmunitario al que hacíamos referencia inicialmente, obviamente cambió después que tuvimos las vacunas, y las vacunas demostraron que disminuyen el riesgo de complicaciones, el riesgo de internación, disminuyen la mortalidad, disminuyen la transmisibilidad, eso también está bien demostrado, aunque con estas variantes nuevas de preocupación, ese factor, digamos, fue el que más se perdió. No se perdió el efecto protector para formas moderadas o graves y el efecto protector para internación y mortalidad, pero sí estas nuevas variantes de preocupación, particularmente Omicron y los sublinajes de Omicron, justamente lo que mostraron es que son variantes con una alta capacidad de evadir la respuesta inmunológica previa, tanto la natural, o sea, por haber cursado la infección,
como la adquirida por las vacunas. Y de hecho, bueno, el Uruguay es un ejemplo de eso, ¿no? La segunda ola que tuvimos en enero y febrero causada por Omicron, se produjo cuando ya teníamos más de un 75% de la población con 2 dosis de vacunas, y a pesar de eso, la transmisibilidad fue muy alta y mucha gente que estaba vacunada con 2 dosis, inclusive personal de salud, por ejemplo, completamente vacunado con Pfizer, adquirió COVID. O sea, estas nuevas variantes mostraron eso, una alta capacidad de transmisibilidad a pesar de la edad previa. Pero las vacunas también disminuyen las secuelas post-COVID. O sea, las personas que vacunadas cursan COVID tienen menor riesgo de secuelas por post-COVID y de long COVID. O sea que entonces, y eso se reafirma en parte de los estudios que vos mostrabas. Entonces, a mí me parece que es totalmente pertinente y sigue una lógica del conocimiento científico incluir en el algoritmo de decisiones si la persona está vacunada o no. Y en ese sentido, a mí me parece que los plazos de vacunación que ustedes pusieron son los lógicos. Sabemos que las personas después de recibir una dosis, el riesgo de complicaciones ya disminuye a partir de la tercera semana de recibir esa dosis, y después de recibir 2 dosis, el riesgo disminuye más después de 7 días de la segunda dosis. O sea que me parece que tomar que 14 días después de haber recibido las 2 dosis como una situación de vacunación, me parece que también es pertinente en ese sentido. Quizás el otro comentario que me queda es un poco que también va alineado con algo que mostraste en la presentación, Juan, es que es probable que la inmunidad híbrida, o sea, la inmunidad de alguien que estuvo vacunado y posteriormente adquirió COVID, sea más potente y más duradera que la inmunidad generada solo por las vacunas. Y eso tiene que ver con varios aspectos, pero, digamos, uno de ellos es que obviamente alguien que ya está vacunado, cuando tiene una nueva exposición al virus, lo que tiene es como un refuerzo antigénico y una respuesta inmune mucho más fuerte y que va a durar más tiempo. Pero además esta respuesta inmune es como más amplia, particularmente en las personas que se vacunaron con Pfizer, como es la situación en Uruguay. La formación de anticuerpos que se produjo fue específicamente contra la proteína S, que es el componente único, digamos, que tiene la vacuna. Cuando tú tenés una exposición al virus, tu respuesta inmune es más amplia en el sentido de que tenés otros estímulos antigénicos más allá del de la proteína S, y probablemente eso también, en cierta medida, contribuya a una inmunidad más potente o más abarcativa, particularmente en el contexto del riesgo de las variantes, que justamente las modificaciones más importantes que tienen las variantes es justamente en la proteína S. O sea que la inmunidad híbrida tendría ese beneficio. Por lo tanto, yo lo que diría es que alguien que estuvo completamente vacunado o tiene 2 dosis de vacuna, si adquiere COVID posteriormente a eso, yo diría está en una situación óptima del punto de vista inmunológico, y lo otro que aprendimos es que esa inmunidad le va a durar por 6 meses o más. O sea, no habría necesidad de revacunarlo a corto plazo. Yo diría que esos son en principio los comentarios iniciales que me parecen más importantes. Impecable, gracias, Henry. Víctor tenía
Sí, algunas preguntas. yo tenía una pregunta para hacerle a Henry, considerando y contextualizando esto, es Latinoamérica, ¿verdad? Y que gran parte de la evidencia en la cual nosotros nos basamos para hacer las recomendaciones son evidencias de países anglosajones, obviamente europeos, y en donde lo relacionado a las vacunas y en lo que nos apoyamos para hacer la recomendación respecto al estado previo de vacunación es en el paper que menciona Juan, en donde el concepto de vacunación completa se maneja según la adquisición o no de 2 dosis de Pfizer o Moderna. Ese es el concepto y la definición que ese paper toma como vacunación completa. Y atento a que la realidad latinoamericana no es la misma, porque los orígenes de las vacunas son distintas. Entonces, muchas de las preguntas que hemos recibido más de una vez es, bueno, si no es Pfizer, si no es Moderna, ¿se aplica igual esta guía? Y bueno, nosotros obviamente tratando de ser muy fieles a la evidencia, y en la publicación tenemos que ser fieles a la evidencia, tuvimos que restringirnos a las 2 dosis de Pfizer, ¿verdad? Porque es lo que nosotros acá en Uruguay tenemos. Pero me gustaría saber, Henry, vos cómo lo considerás, teniendo en cuenta la realidad latinoamericana, si nosotros podemos hacer externo o extender el concepto de vacunación completa en aquellos países en donde las 2 dosis no son de Pfizer. Bien, creo que es un punto muy importante. A ver, no hay ninguna duda que la efectividad en la respuesta inmune de las plataformas de es más alta que para las otras plataformas, particularmente para las plataformas de virus inactivados como son Sinovac, la CoronaVac, perdón, la vacuna de Sinovac, u otras vacunas de virus inactivados. Sin embargo, las vacunas inactivadas en lo que son la transmisibilidad, pero mantienen una efectividad alta por encima del 60-70% para las formas moderadas o graves y mayor para evitar internación y muerte. En ese sentido, los trabajos que se hicieron en Chile, por ejemplo, fueron claramente indicadores de que este tipo de plataformas vacunales son efectivas para disminuir el riesgo de internación, el riesgo de formas graves y el riesgo de muerte. Su efectividad es menor para evitar la transmisibilidad, pero de hecho las nuevas plataformas ante las nuevas variantes también perdieron efectividad frente a esas nuevas variantes. O sea que yo diría, no se puede hacer la extrapolación directa, pero el grado de protección para formas graves y para internación, diría que esa recomendación sigue siendo válida en el contexto de vacunación con otras plataformas. Perfecto. Primera cosa, Henry, como se cortó un poco ahí en algún momento, podemos concluir, digo, para dar tranquilidad, sobre todo colegas chilenos que nos han preguntado, otras plataformas como Sinovac, para este contexto de reducción del riesgo, son razonables, es decir, la evidencia es extrapolable, ¿no? Sí, sí, desde mi punto de vista, sí. Sí, perfecto. El doctor Murillo nos pregunta, es un comentario pregunta, pero creo que es algo que Víctor también adelantó en algún momento. Él, como anestesiólogo, su experiencia es que muchos pacientes quedan con, a pesar de haber sido asintomáticos, o sea, poder ser tipificados como asintomáticos porque no requirieron internación o oxigenoterapia, quedan con sintomatología, por ejemplo, en las vías respiratorias, de tipo de bronquitis o taquicardia. Incluso lo plantea
en escenarios de pacientes que tienen hasta 4 dosis de vacuna, en los que quedan síntomas respiratorios y digestivos. ¿Qué importancia le das a esto en el paciente quirúrgico, Henry? No sé si se entendió bien, intenté resumir el comentario porque era Sí, creo que lo entiendo. A ver, ahora sabemos que hay personas que, digamos, a pesar que resuelven clínicamente la infección, hay un porcentaje bajo de personas, pero que puede estar en torno del 2-3% de los que presentan formas sintomáticas, que inclusive pueden, digamos, persistir con el virus en el organismo, particularmente con eliminación digestiva prolongada y con localización del virus en el sistema retículo endotelial y en el sistema linfoide. Y esas personas, bueno, se asocian en general con persistencia y con COVID persistente de mayor entidad que personas que eliminan el virus, digamos, en forma rápida o en la forma que más frecuentemente vemos. Tanto esos como los que mantienen síntomas respiratorios, me parece que entran en ese grupo de COVID persistente y me parece que entran en el grupo de que requieren una evaluación multidisciplinaria y yo diría una valoración como más profunda. Ahí yo diría que hay como dos grupos, ¿no? Hay un grupo que es el que presentó síntomas respiratorios y mantiene alteraciones, a veces imágenes en la tomografía, por lo cual a mí me parece que ese grupo en su valoración entraría dentro del grupo en el cual uno le debería hacer una tomografía, en el cual probablemente haya que hacer inclusive un estudio funcional respiratorio nuevo, y entraría en ese grupo de valoración neumológica para completar la valoración del riesgo preoperatorio. Esos pacientes, sí, me parece que su operación estaría como, digamos, supeditada a la oportunidad a esa valoración, ¿no? Yo me parece que por ese camino habría que seguir. Aprovecho para completarla. Nosotros hemos insistido con la valoración respiratoria coincidente con lo que estás planteando. Por lo menos los neumólogos consultados entendían que la espirometría e incluso con DLCO para ver difusividad eran elementos fundamentales al momento de tomar una decisión. Complemento con algo, además por tu condición de intensivista. Los mediadores cardíacos en este contexto son difíciles, y el BNP en una estenosis aórtica nos va a dar alterado, pero los inflamatorios en general, ¿qué papel pueden jugar en ese diagnóstico fino de la situación que estabas planteando en esos pacientes que persisten con la infección? ¿Se entiende la pregunta? Sí, la entiendo. La verdad que no sé. No tengo mucha experiencia en trabajar con mediadores y tampoco he leído mucho a ese respecto. Obviamente uno tiene claro que en la etapa inflamatoria de la infección los mediadores son claves, ¿no?, en mediar la respuesta inflamatoria tanto sistémica como a nivel pulmonar. No sé si el seguimiento de esos indicadores, de esos marcadores inflamatorios, o incluirlos en la valoración preoperatoria, tiene alguna implicancia y si hay estudios en ese sentido. La verdad que no te puedo ayudar en ese aspecto.
Dame un segundo, Víctor, sí, porque tenemos Gladys Yacine de Chile. Es un comentario, pero creo que vale la pena porque es un poco el motivo de estas guías. Nos plantean: saludos de Chile, seguimos enfrentándonos a complicaciones cardíacas intra y posoperatorias en cualquier tipo de cirugía con pacientes post-COVID y long-COVID aún vacunados, por lo que mantenemos el plazo de 6 a 8 semanas para cirugías, sean estos asintomáticos o sintomáticos. Me parecía importante el comentario, porque justamente la idea nuestra no es imponer una indicación, sino analizar la evidencia, y comentarios como el que nos hace Gladys son totalmente pertinentes en el sentido de que si el equipo entiende por esas complicaciones de que el tiempo de corte mantienen del estudio del grupo colaborativo de 6, 8 o más semanas, incluso en pacientes como los que Henry resumía hoy con síntomas persistentes, es totalmente razonable, ¿no? O sea, depende que el equipo entienda que puede esperar. Siempre la inquietud nuestra es en aquel paciente que nos puede decir, Víctor, algún detalle más, de ese paciente que clínicamente puede estar bien, pero que sabemos que en un corto plazo, sobre todo en este periodo en el que hubo una captación tardía de pacientes, en el cual ponían el ejemplo en nuestro servicio, una estenosis aórtica que no se sabe cuánto hace que está sintomática, condiciona mucho. No sé qué te parece, Víctor. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que la colega menciona es totalmente válido. Nuestra guía, o sea, más que una guía, es nuestro documento de recomendación, ¿no? De sugerencias, si se podría decir. Al igual que la americana, que fue publicada este mes, tiene un alto componente subjetivo en un punto que es clave, en donde hay que considerar la diferibilidad. O sea, ¿es diferible o no el paciente y aumento o no la o sea, la morbimortalidad del paciente si yo espero 2 meses en resolverlo? El paciente con lesión severa de 3 vasos, que tiene un Angor clase funcional 3, el paciente con estenosis aórtica severa, que tiene una disnea clase funcional 3-4, ¿verdad? El paciente con insuficiencia mitral, que evolucionó en el último mes su nivel de disnea. Son pacientes que no están hospitalizados, pero son pacientes en donde nosotros los vemos y que rápidamente queman etapas, y en 3 meses, 2 meses, son pacientes en donde además, como decía Juan, los marcadores como BNP, troponina, etcétera, no se mezclan con lo de COVID, entonces ya no sabemos qué es una cosa, qué es la otra, queman etapas rápidamente. Y ahí donde hay un criterio, me parece, de diferibilidad o no, y en donde creo que el documento es como para dar cierta seguridad y apoyo y tranquilidad a nuestros colegas latinoamericanos en la seguridad de la evidencia, de lo que hay de la evidencia, en poder o no intervenir de forma precoz. Ahora, los americanos en sus guías, en el paciente que está hospitalizado, en el paciente que no es diferible, lo que prima en la oportunidad no es el riesgo de la cirugía por haber tenido COVID, sino lo que prima es la transmisibilidad, el contagiar a lo nosocomial, al punto que plantean que 5 días es el tiempo a la cirugía, porque ellos consideran que un COVID leve transmite durante 5 días, 10 días en el moderado a severo. Entonces, el punto de corte para la cirugía lo plantean no por el riesgo para el paciente, sino para disminuir el riesgo de transmisión. Al punto de que con esta nueva variante, como mencionaba Henry, el riesgo de complicación posoperatoria es cada vez menor para el paciente, sino que pasa a priorizar el tema de transmisión nosocomial. Y antes de darle la palabra a Henry, le quería preguntar a Juan, o sea, para no hostigar a Henry tanto en esta conversación y continuamente preguntándole, en esta línea que tiene la cirugía cardíaca, que es la extubación precoz, ¿verdad? El fast track, etcétera, ¿cómo afecta
el antecedente COVID en un paciente que vamos a intervenir si indefectiblemente, si el paciente tiene buenos parámetros, podemos avanzar a una extubación precoz, entrar en el fast track, o sería un paciente en donde por el momento seguir la estrategia convencional. Sí, con poca evidencia, obviamente, que no la hay en este sentido. Yo creo que la estrategia Fast Track es una estrategia que debería aplicarse a todos los servicios como base, ya no como alternativa, sino que como base el Fast Track debería ser el procedimiento general. El curso rápido de la cirugía cardíaca favorece recursos económicos, sin duda, para disponer de camas y los quirúrgicos, etcétera, pero además favorece al paciente en cuanto a que su estadía rápida en el hospital es beneficioso para él. Entonces, como concepto general, creo que es aplicable, e incluso el ultra fast track, la extubación en sala de operaciones. ¿Qué lo condiciona para mí? La estratificación del riesgo previo, ¿no? Si nosotros tenemos pacientes, aplicaría el mismo criterio que los otros. Si no tenemos un paciente que fue asintomático, que tuvo síntomas respiratorios o que detectamos algún tipo de secuela imagenológica, etcétera, yo creo que ahí la estrategia no debe ser por regla el fast track, sino que debería integrarse a la excepcionalidad, por decirlo de alguna manera, en colaboración con quien hace posoperatorio. Si es el médico intensivista con él o si son los propios anestesiólogos, pero se debe establecer una estrategia en conjunta por vía de la excepcionalidad, porque es aplicable para mí al paciente en el que retipificaste el riesgo por el hallazgo. Si es un paciente, el de la rama extrema, un paciente asintomático, completamente vacunado, que llega en buenas condiciones, para mí no difiere a lo que debe ser el modelo asistencial o en la tendencia que es el fast track. Si está en la otra rama, creo que deberíamos aplicarle la excepcionalidad de acuerdo a cómo hayamos tipificado el riesgo en conjunto. Henry, me voy para el otro extremo. Tiene razón, Víctor. No, yo quería hacer un comentario un poquito. Adelante, Víctor. No, el comentario mío iba en el sentido, en dos aspectos. Uno, hemos insistido mucho, o digamos, parte de lo que estuvimos conversando hizo referencia a las eventuales secuelas respiratorias o a la valoración respiratoria. Sin embargo, a ver, no tenemos que olvidarnos que COVID-19, la infección por el virus, es una enfermedad sistémica. El paciente no está solo afectado a nivel respiratorio. Y de hecho, en ese sentido, una de las cosas que me parece que seguramente se toma en cuenta, pero que habrá que verlo, es la rehabilitación muscular. Que yo entiendo las dificultades que puede tener además en un enfermo con una enfermedad cardiovascular sintomática, que quizás esa rehabilitación neuromuscular puede tener alguna dificultad. Pero a mí lo que me parece es que es clave que considerar que ese tiempo de espera no es un tiempo, digamos, muerto, tiene que ser un tiempo justamente para llegar con el paciente en las mejores condiciones, y creo que yo incluiría la rehabilitación neuromuscular ahí como uno de los aspectos claves, porque uno lo ve, las personas 2 o 3 meses después de haber tenido COVID, no recuperaron su estatus funcional en lo muscular y en su capacidad muscular. Y eso obviamente sabemos que en el postoperatorio juega mucho en una cirugía compleja como es la cirugía cardíaca. Y el otro aspecto que capaz que también hay que repensarlo o inclusive puede ameritar hacer algún ajuste, es que las personas que cursan un COVID moderado
ni que hablar los que cursan un COVID de mayor gravedad, una de las cosas que mantienen un porcentaje de ellos es el riesgo de enfermedad embólica, de trombosis venosa y embolia, y eso se mantiene hasta por 6 meses. Hay algunos estudios que muestran que ese riesgo sigue elevado inclusive por 6 meses después de haber cursado el COVID. O sea que hay más de un aspecto que puede influir en los resultados postoperatorios y en la mortalidad postoperatoria, que va más allá de lo respiratorio, ¿no? Justamente tocaste un tema, Henry, que es fundamental para nosotros en los dos aspectos. Primero, que lo reconozco como un error de la presentación, es que el sesgo que tenemos quienes estamos en cirugía cardíaca es hacia lo cardiorrespiratorio como elementos de mayor frecuencia en el postoperatorio, o que más nos preocupan desde el punto de vista respiratorio. Pero del análisis que hicimos de los estudios, en todo momento las enfermedades tromboembólicas, como parte de la enfermedad sistémica, están. De hecho, los efectos de la vacunación refieren a la reducción de las complicaciones tromboembólicas en el COVID. O sea que es totalmente de acuerdo y lo reconozco como una debilidad de la presentación, en el sentido que el sesgo nuestro a veces no nos enfatiza, tal vez porque sea un problema que queda más para quienes hacen postoperatorio, más prolongado, el médico clínico sobre todo. O sea que totalmente de acuerdo. Y el segundo punto que planteaste, el de la prehabilitación, sabemos acá en nuestra propia universidad que uno de los aspectos esenciales ha sido los equipos de fisioterapia respiratoria, que se llama acá en Uruguay, sé que tiene otros nombres en el resto de América Latina, pero es quienes están a cargo de eso. La pandemia lo que hizo fue exponer una situación que se agravó, pero que hace un tiempo hay grupos de anestesia que trabajan en ERAS, en el Hand Recovery After Surgery, en el tema prehabilitación, que una de los que hay mayor evidencia es el ejercicio previo a la cirugía cardíaca. Muchas veces, si bien no está demostrado que modifique la evolución porque se necesita un número muy grande de pacientes para poderlo demostrar, sí ya es bien claro que la funcionalidad de los pacientes con 4 semanas de ejercicios previos a una cirugía mayor mejora, lo lleva a una situación previa a la cirugía en mucho mejor condición. Es lo que, dentro de esos protocolos, es lo que se llama la prehabilitación, que junto a una alimentación rica en proteínas, que es el donde hace impacto el estrés de la cirugía, tienen importancia. Por eso sí, estoy de acuerdo en la preparación respiratoria que pusimos entre 4 o 7 semanas. Tiene que ir en paralelo el diagnóstico con ejercicios con las limitaciones que tiene la cirugía cardíaca, pero que son posibles hacer de prehabilitación para mejorar la condición funcional. Es un tema que lo bueno, si tuvo algo bueno el COVID, fue que lo expuso y lo puso arriba de la mesa como una necesidad para los pacientes en cirugía cardíaca. Víctor, ¿querías hacer un comentario? No, yo no tenía un comentario para hacer, pero bueno, yo aprovecho para hacer una pregunta, más bien una reflexión, ¿no? Considerando la alta prevalencia cada vez mayor, de hecho el documento americano de esto plantea que hasta 25% de los pacientes preoperatorios son positivos para COVID, ¿no? O sea, en algunas zonas. Mi pregunta en realidad es para Henry fundamentalmente, ¿no? Considerando una prevalencia que es creciente y que va a llegar a un punto en donde va a ser, no sé si 100% ¿no? Digo, más de 50%, ¿qué valor le daría a Henry o qué necesidad tendríamos de continuar entonces el testeo y no
restringirnos solamente a el antecedente clínico, ¿no? O sea, quedarnos como asumir que todos son COVID positivo y solamente quedarnos con el antecedente clínico, o sea, si tuvo o no alguna complicación en los últimos 2 o 3 semanas, etc. Sí, creo que es, digamos, es uno de los temas que se viene en la discusión, ¿no? Me parece que ahí hay como dos aspectos. Uno es el que tiene que ver con lo que vos decías al principio, ¿no? ¿Qué riesgo implica la cirugía en cuanto a la posibilidad de transmisibilidad de esa persona hacia el equipo asistencial o hacia, digamos, los que estemos involucrados en el cuidado del paciente? Ahí a mí lo que me parece es que en realidad lo que nos pasa y nos va a seguir pasando es que con una alta prevalencia y particularmente en las situaciones posteriores a las olas, el test de PCR termina detectando muchos PCRs positivos de personas que tuvieron la infección 2, 3 meses antes inclusive, y que lo que hay es resto de material genético que el PCR, como una técnica altamente sensible y que tiene una etapa de, digamos, de multiplicación del material genético, termina detectando infecciones pasadas que en este momento no implican riesgo de transmisión. Entonces, muchas veces yo creo que eso dificulta y termina a veces retrasando cirugías o la resolución de situaciones clínicas, y voy mucho más allá de la cirugía cardíaca. En general, lo peor que te puede pasar hoy es que te internen por cualquier cosa y tengas un test PCR positivo, porque eso significa que vas a tener una internación prolongada y todos tus procesos asistenciales van a ser enlentecidos. En ese sentido, Se cortó, Henry. debemos rediscutir un poco esa situación. Y yo tomo ganas justamente de lo que decía es que hay una guía australiana que justamente sobre ese aspecto lo que toma es que el test de antígeno, el método más económico, más rápido y más confiable para determinar la transmisibilidad, o sea, el riesgo de ser transmisor del virus. Particularmente en el contexto de lo que decía Víctor, de venir saliendo de olas de alta circulación viral, donde probablemente 20, 30% de la población estuvo expuesta, con lo cual vas a tener un montón de PCR positivos que no son infecciones virales activas. Perfecto. Justo era una de las preguntas que me apareció en el chat, justo era si seguimos pidiendo PCR para la cirugía. Creo que quedó claramente contestada por Henry. Quisiera agregar algo porque es algo que he discutido contigo, Henry, y es que qué importancia se le da a... Nosotros partimos de la base desde cuando tuvo un PCR positivo, pero hemos discutido otras veces en el contexto de la cabeza que tiene un anestesista para cuando hay una infección viral, ir para atrás en ese paciente en una historia clínica correcta que permita detectar si hubo, porque como decimos, puede tener un PCR positivo de hace 2 meses, pero hace 2 meses tuvo un episodio que puede ser interpretable como una infección por COVID y que asegura un plazo mayor. ¿Qué importancia le da a esa investigación clínica pura? O sea, ya estamos hablando de semiología pura, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que es muy importante, porque
es muy confiable dos cosas, ¿no? El haber cursado una infección respiratoria sintomática es confiable en el contexto de una alta circulación viral, como, digamos, como nos pasó a nosotros recientemente o como nos pasó en enero o febrero. En ese momento, haber tenido una infección respiratoria era altamente probable que eso sea COVID. Y en ese contexto, un test de PCR positivo, sobre todo si tiene un valor de CT alto, o sea, el CT es el número de ciclos que tiene que hacer el proceso de PCR para llegar al umbral de detección de la presencia del virus. Cuanto más alto es ese CT, o sea, el número de ciclos de reproducción del material genético que se tuvo que producir, de replicación, mejor dicho, cuanto más alto es eso, significa que vos partiste de una carga viral más baja en la muestra y que por lo tanto el contenido de material genético en la secreción respiratoria es más bajo. Entonces, con CTs por arriba de 25, diría yo, es altamente sugestivo, casi seguro, de que no estás hablando de una infección reciente o en curso, particularmente si tenés el antecedente de exposición o el antecedente de haber cursado una infección respiratoria. El CT tampoco se puede tomar en forma exclusiva, digamos, yo no puedo mirar el CT solo sin mirar el resto de la semiología, como vos decías, porque me puede pasar que un CT alto hoy sea el inicio de la infección y que la persona en 24 o 48 horas empiece con síntomas, y si yo le repitiera el PCR, ese CT puede bajar y venirse a 15, 20, que son valores de una infección en general activa y obviamente con riesgo de transmisión. Entonces, yo, la verdad, estoy como muy alineado a que nosotros tenemos que ir a una clara triage respiratorio, como vos decís, o sea, insistir mucho en la semiología y en la historia clínica para atrás. Y me parece que vamos a ir en algún momento, de hecho en algunos lugares ya lo estamos haciendo, a la toma de decisiones en base al test de antígeno para definir la transmisibilidad más que el haber cursado una infección por SARS-CoV-2 en un periodo de tiempo para atrás que es difícil de determinar. Excelente. Para mí esta parte echa mucha luz a las incertidumbres de varias preguntas de distintos lugares que se han planteado y que exceden a la cirugía cardíaca, o sea que creo que por lo menos aplicable a todos los pacientes quirúrgicos, eso es la clínica, el antígeno y valorar correctamente el PCR en ese contexto con el CT. Víctor. Sí, no, tal cual, eso es lo que acabas de decir, Juan. Vos cuando arrancaste dijiste que esto es un proceso continuo cambio y dinámico, y uno inicialmente pensaba en lo dinámico respecto a los días, o sea, que eso es lo que puede ir modificando. Bueno, si estás vacunado ahora decimos 2 semanas, pero de repente en un par de meses decimos una. Pero un aspecto más que me parece que trajo Henry acá y que está muy bueno, es el cambio en el método diagnóstico, que hoy en día, mientras que lo que se jerarquiza o se jerarquizaba en las guías era el uso del PCR, al estar modificando el objetivo más adelante, que va a ser no solo el riesgo en el posoperatorio del paciente, sino el objetivo de definir la oportunidad es disminuir la transmisión al equipo de salud, eso va a ir acompañado en este dinamismo de quizás modificar la recomendación del tipo de test diagnóstico, que en este ambiente latinoamericano, siempre tratando de contextualizarlo en Latinoamérica y la inequidad y las dificultades económicas, creo que ese aspecto hay que jerarquizarlo, ¿no? Y que creo que está bueno, y creo que nosotros en nuestras recomendaciones no nos centramos específicamente en eso, pero quizás es un aspecto a pensarlo en las próximas actualizaciones, ¿no? Muy bien.
un poco para cerrar, obviamente que si tanto Henry como Víctor quieren hacer algún aporte más, está abierto, pero sin duda para mí ha sido extremadamente rica esta mesa redonda. Con Víctor trabajamos previamente en la revisión. Quiero decir que la revisión va a salir, está aceptada su publicación en la revista brasilera de cirugía. Ya en este momento podemos ir planteándonos con Víctor la necesidad de agregar una carta al editor en el cual podamos incorporar estos aspectos, sobre todo esta última parte que me pareció fundamental que planteó Henry, de hacia dónde él cree que va a evolucionar esta parte diagnóstica en cuanto al preoperatorio de los pacientes que padecieron COVID. Por mi parte ha sido extremadamente enriquecedor. Un agradecimiento especial a Víctor, insisto, presidente del ACES, de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Cardíaca, a Henry, profesor adjunto de Infecto y asesor en el ministerio en este periodo complicado de la pandemia, que sé que tuvo mucho trabajo y mucha exposición. Agradecerles especialmente ir cerrando esta webinar. Los dejo cerrar a ustedes, Víctor. Sí, bueno, sumarme a los agradecimientos, agradecerte, Juan, por unir, ser más o menos la guía y líder en este aspecto, a Clasa, obviamente, por el ímpetu, el apoyo, por supuesto. Creo que esto es algo bastante novedoso y único, la unión de dos sociedades latinoamericanas y promulgando sus propias recomendaciones, no aunarse a la realidad latinoamericana europea, que claramente es una realidad socioeconómica distinta, y en donde el impacto de adherirse a esas recomendaciones puede tener efectos secundarios en largas listas de espera y pacientes morirse en el camino porque los tiempos de resolución son distintos, esa es la realidad. Agradecer a Henry, siempre es un placer escucharlo, la verdad que es un placer escucharlo, y es un referente en el tema. Y me sumo a lo enriquecedor de esta mesa redonda y los nuevos conceptos que claramente hay que plasmarlos en nuevas ediciones de la recomendación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les agradezco profundamente los conceptos, les agradezco la invitación, y bueno, y estoy a las órdenes. Un gusto. Muy bien. Chao, entonces, hasta luego.